Muy buenos días para todos. Espero que usted se encuentre bien y sobre todo hoy muy dispuesto a que Dios hable a su vida, a su corazón. Amén. ¿Ese es su deseo? ¿Ese es su anhelo? Bien, quiero invitarle a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. Usted ya sabe que nosotros estamos estudiando la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribe una carta magnífica a una iglesia en Éfeso y encontramos nosotros muchas cosas valiosas, verdades, realidades que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual y sobre todo que van a marcar qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Yo estoy convencido que la carta a los Efesios tiene algunos temas centrales, por ejemplo, Cristo, nuestro Señor, la gloria de nuestro Señor Jesús, la iglesia también. Pero yo creo que un tema importante en la carta a los Efesios es precisamente la comprensión. Es entender lo que tengo, entender lo que soy y cómo eso me lleva a. Es entender bien las cosas. Bueno, esta mañana vamos a hablar y he titulado la enseñanza el día de hoy, no es teoría. Y no es teoría porque ser cristiano no es un asunto teórico, no es un asunto solamente de palabras, no puede ser así. Imagínese usted una persona que entra a una empresa a trabajar y cuando entra a esa empresa no le hacen una inducción, no le explican cuál es su función, ni qué debe hacer, ni cómo debe hacerlo, pero aún así se espera que tenga resultados. Pues eso es una cosa ilógica, irracional, y lo más normal es que el empleado diga: no me pueden exigir porque no me han dicho qué es lo que tengo que hacer acá, pues no sé. Pero así hay mucha gente que entra a la vida cristiana y no sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es la meta de su vida y no sabe cómo llevarla a cabo. Sabemos que nos hacemos cristianos y creo que la mayoría de todos nosotros lo hace por ese mismo motivo, y es que no queremos perder nuestra alma en el infierno, no queremos estar ahí por la eternidad y entonces queremos ser libres de la ira de Dios y bueno, estamos en la iglesia, pero resulta que no nos hemos ido al cielo. Resulta que tú ya eres cristiano y aún así sigues aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué es eso de ser cristiano? ¿Cómo yo debo vivirlo? Y vuelve a la ilustración que daba al comienzo. ¿Qué es lo que debo hacer y cómo debo hacerlo? Porque si ya soy salvo, si ya soy libre del infierno, de la ira de Dios, y pues ¿qué sigue acá? Y hay mucha gente, muchos creyentes que están en la iglesia, que están asistiendo, que están en la alabanza, que pasan un tiempo agradable mientras cantamos, mientras adoramos, pero no tienen ni idea de cómo eso se aplica a su vida, de cuál es la meta que ellos deben buscar, de cuál es el objetivo al cual deben enfocarse y menos cómo es que deben hacerlo. No tienen idea. Pues esta mañana yo quiero que ataquemos esa pregunta y la respondamos y tú tengas un entendimiento claro, por lo menos de cuál es la meta, ¿sí? Y qué es lo que debes hacer tú como creyente, a dónde está enfocado tu camino, y que si ya lo descubres y ya sabes qué es lo que debes hacer, pues entonces pongas manos a la obra para llevarlo a cabo. Ahí en el capítulo 4 del libro de Efesios nosotros encontramos cosas muy valiosas y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. ¿Por qué leo todos estos versículos? Porque son fundamentales, son todo el tema de lo que tenemos que entender nosotros. Y dice así la escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo ha hablado de ministerios, Pablo ha hablado de dones, y ahora él empieza a hablar del objetivo. Y vamos a centrarnos esta mañana en el versículo 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese va a ser el texto que hoy vamos a estar estudiando. Pero yo quiero que tú tengas en cuenta de dónde venimos. Pablo ha hablado que todos nosotros, todos, tenemos que vivir a la altura. En el versículo 1 usted encuentra eso, a la altura del llamado que hemos recibido en Dios. Y él entonces ahora pasa a enfatizar qué es vivir a la altura, y él dice: sopórtense los unos a los otros, mantengan la unidad. Pero luego de que él habla de mantener la unidad, ahora habla de la individualidad, diciendo: pero a cada uno le fue dada la gracia de Dios. Y entonces él habla de los dones y de los ministerios, cosa que nos hace diferentes en medio de la unidad que tiene la iglesia. Y cada ministerio, cada don, cada creyente en la iglesia cumple una función, y es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ese es el cómo. Vamos a ir profundizando más en estos temas a lo largo de esta enseñanza y a lo largo de nuevas predicaciones que vayamos nosotros desarrollando este tema. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en el qué. ¿Qué es lo que yo tengo que ser? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es? Y mira el versículo 13 nuevamente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Si el cristiano tiene una meta, si el cristiano tiene un objetivo al cual llegar, es a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Ya te doy cuál es el qué de tu vida. Tú ya tienes que saber a dónde se dirige tu vida cristiana. Yo tengo que enfocarme en ser como Jesucristo. Esa es mi meta. Nada más debo enfocar mi vida cristiana, sino solamente que ser como ¿quién? Como Cristo. Ahora, en este versículo nosotros encontramos algunas cosas que quiero que resaltar y quiero que tú tengas en cuenta. Y la primera es la unidad de la fe. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y quiero que tú, si estás tomando nota, escribas ahí: primero, la fe no es teoría. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la unidad de la fe, y nosotros tenemos que hacer una distinción en primera instancia de qué es eso, a qué se refiere el apóstol cuando está hablando de la fe. Y uno puede entender en primer lugar que la fe es el conjunto de doctrinas que todo creyente cree, que todo creyente confiesa. Entonces la fe, por ejemplo, de IVAC Central, es que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son Dios. Creemos eso. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en el nuevo nacimiento. Creemos que hay que bautizar no a los niños pequeños, sino a las personas que toman una decisión consciente de lo que están haciendo. Eso es parte de nuestro credo, de nuestra fe. Pero también la fe, y es como dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es esa confianza, esa certeza que hay en nuestro corazón frente a lo que Dios va a hacer en un futuro y a su existencia. Así que nosotros podemos entender esta unidad de la fe en esos dos sentidos. Primero, que todos tenemos que tener el mismo credo, la misma creencia. Y ahí en el versículo 3 de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar: un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma esperanza, porque todos tenemos que creer exactamente ¿qué? Lo mismo. Le decía Carlos Spurgeon que él, antes de ir a predicar, a convertirse pastor en una iglesia, tenía que leer qué era lo que creían, porque si él no estaba de acuerdo con lo que creían, pues no se iba a meter ahí a ser pastor de una iglesia que no creía lo que él mismo confesaba. Y bueno, tú que estás en una iglesia, y los que nos están viendo en casa,
deben también tener la misma delicadeza, el mismo juicio, y es que, oiga, yo no puedo estar metido en algo que yo no sé qué es lo que creen. Por eso es importante que tú tomes en nuestras clases el proceso del desarrollo de la vida, porque en la primera clase te explicamos qué es lo que creemos. Te explicamos qué es lo que IVAC Central cree frente a las doctrinas bíblicas, y tú tienes que ser unido en la fe. Pero también esa unidad de la fe es que todos tenemos que tener la misma certeza y seguridad de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, y que nuestro Dios existe, aunque no lo vemos. Él es real y se está moviendo en el mundo. A eso nosotros tenemos que enfocarnos. Pero ¿sabes? Cuando nosotros vemos el contexto del versículo, que vuelvo a leer para que usted tiene que meterse este versículo en la Biblia, en la mente, para que usted comprenda un poco esto, y a dónde está apuntando el apóstol Pablo. Porque es que la fe no solamente es algo intelectual. La fe no solamente es algo que hay en tu corazón que te lleva a confiar plena y absolutamente en lo que Dios va a hacer. Claro que sí es eso, pero la fe también va un poco más allá, y dice aquí el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire lo que dice, casi que aquí es 2 puntos, no una coma: a un varón que perfecto. Y entonces la unidad de la fe y el conocimiento de Dios tiene un significado en lo que Pablo está hablando, que no solamente es algo intelectual, que no solamente es algo que está en nuestra cabeza o en nuestro corazón, es algo práctico: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir entonces Pablo con la unidad de la fe? Que tú y yo, todos debemos estar unidos en una misma meta, y es hacer realidad lo que creemos. Escucha esto: la unidad de la fe no solamente es el compendio de creencias que todos estamos de acuerdo, o los sentimientos frente a Dios y la certeza plena y segura de que nuestro Dios va a hacer, sino que también es que todos unidos hagamos realidad aquello que creemos. Eso es la unidad de la fe. Por eso la fe no es teoría. No es un asunto que solamente está en la cabeza o que está en un libro. No, la fe en realidad es viva porque se hace real en el diario vivir. Tú quieres saber qué es lo que debes enfocar tu vida, debes llegar a ser como Cristo. Ahorita vamos a verlo. Y entonces eso implica que lo que crees lo haces realidad. El conocimiento es fundamental, claro. La parte intelectual es necesaria cuando nos estamos formando como creyentes. Pero puede haber un problema, y es que nos creamos creyentes cristianos porque sabemos ciertas doctrinas, que nos creamos que estamos bien porque hemos leído tantas veces la Biblia, o porque conocemos tal y tal y tal cosa secreta que no todo el mundo conoce, que se encuentra en la Escritura. Eso no es ser creyente, eso es ser un estudiante. Pero los que amamos a Dios no somos estudiantes de Dios, somos discípulos de Dios. Y ser un discípulo, claro que incluye estudiarlo a Él, pero implica obedecerle, implica vivir como Él dice que debamos vivir. La fe no es teoría. Y si tú estás en esta iglesia en unidad, tú debes entender que todos los que hacemos parte de IVAC Central estamos 100% comprometidos en vivir lo que creemos, en hacerlo realidad. Si esa no es tu visión, no estás en unidad con nosotros. Y yo te invito a que trabajes y te esfuerces en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. IVAC Central es una iglesia que debe preocuparse por vivir lo que cree. Amén. Y entonces, si nosotros leemos en la Escritura que no hay que decir mentiras, ¿qué hacen los creyentes de IVAC Central? Pues no decir mentiras, hermano. Y es que fallo. No estamos hablando de que falles o no falles. Estamos hablando de que ese debe ser tu tarea, que ese debe ser tu compromiso. Esa debe ser, y eso es lo que estamos hablando nosotros de la fe. Rick Warren escribió y dijo algo acerca de la fe, y él dice, hablando, bueno,
Estaba hablando de lo que nosotros creemos y él dijo algo muy importante. Dice que lo que uno verdaderamente cree de la Biblia, escuche eso, dijo Rick Warren, lo que uno verdaderamente cree de la Biblia es aquello que aplica, no lo que dice con los labios. Mira lo que dijo Rick Warren. Y el Señor Jesús y los profetas están aquí diciendo lo mismo. El Señor Jesús criticaba: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Es que muy bonito que hable, tan lindo que hable, cómo explica lo de la Trinidad, cómo explica la muerte y la resurrección de Cristo y su utilidad para la salvación. Aleluya, muy chévere eso, pero si no vive como un cristiano, de nada sirve. Y yo tengo que llevarte a ti a pensar en este punto, en esas palabras de nuestro Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su corazón, no quiero que lo entienda como los occidentales entendemos el término corazón, que es como: pero mi corazón, o sea que no lo amo bien, solo son palabras como frías. No, no es eso. Es el corazón, cuando tú lo encuentras en la Biblia, es el centro de la motivación, de la voluntad, del intelecto, es el centro de todos los sentimientos también. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando de que su corazón está lejos de mí, está refiriendo su voluntad, sus actos, sus emociones y sentimientos están lejos de mí. Hablan bonito, pero no hacen lo que dicen. Y yo tengo que llevarte a pensar precisamente en eso. Y es: ¿qué dices que crees? ¿Qué es lo que tú afirmas creer? Yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Vives como Dios dice que debes vivir? No, entonces no crees en Dios. No crees en Dios. Tengo que ser sincero y honesto en esto y claro. Y aunque te parezca: no, pastor, tampoco. Sí, es la verdad. Si no vives como dices que crees, no crees en realidad. Así no funciona esto. La fe entonces se constituye en algo práctico, en algo vivencial, no en una sola teoría o en un sentimiento que nos impulsa a. No, la fe es una vida rendida a Cristo en obediencia, una vida de santidad. Las verdaderas creencias no son aquellas que declaras, sino aquellas que vives. Así que en un sentido yo también puedo saber qué tanto crees tú en Dios por la manera en que vives. Y algunos dicen: yo confío en que Dios me sostiene, yo confío en Él, pero andan angustiados. Su angustia dice que más creen en las soluciones materiales que en que Dios tenga el control. ¿Sí me estás escuchando? Si sufres de angustia, tu forma de vivir, esa preocupación, ese dolor de cabeza, esa ansiedad, esa gastritis que da, toda esa úlcera y todo eso, está diciendo que realmente no crees que Dios tiene el control. Porque si lo creyeras, no te preocupabas tanto. No es lo que declaras lo que demuestra tu fe, es lo que vives. No es lo bonito que hablas lo que dice qué tan cristiano eres. Es lo que tú haces cuando estás a solas. No es la declaración doctrinal de tu iglesia que tú puedes recitar sin equivocarte, la que dice: ay, sí, él es cristiano. No, es lo que permites a tu mente pensar. Eso es lo que te hace cristiano, eso es lo que te hace hijo de Dios. Amén, iglesia. Es eso. Tú puedes saberte un salmo de memoria, tú puedes recitar las posturas doctrinales más difíciles. Vamos a hablar aquí, hermanos, de la predestinación, de que la salvación no se pierda. Qué excelente, este hermano es un teólogo. Pero si ese hermano que dice todo eso no vive como debe vivir, si es un mentiroso, si trata mal a su esposa, si trata mal a sus hijos, si es un lujurioso, si en su mente hay malos pensamientos frente a personas, si hay rencor o amargura, no importa lo que sepa,
no es un hijo de Dios. No está demostrando con su vida lo que cree. Y tú que vienes a la iglesia, que escuchas la alabanza, la predicación, que tienes en tu corazón algo que ha puesto Dios, debes reflexionar y pensar y decir: venga, ¿estoy viviendo como debo vivir? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Porque eso predica más que tus palabras. Eso habla más fuerte que lo que tú proclames. Esposa, ¿estás mostrando que eres una hija de Dios en tu trato con tu esposo? Esposo, ¿estás mostrando que eres un creyente en tu manera como tratas a tu esposa? Unidad de la fe. La fe no es teoría. Pero quiero que se fije en otra cosa. Dice aquí el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces está hablando el apóstol Pablo de unidad de la fe, y ahora habla del conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces, en segundo lugar, tú que estás tomando notas debes escribir ahí: el conocimiento tampoco es teórico. Conocer a Jesucristo, a nuestro Señor, no es pura teoría. ¿Sabe usted? Existen libros gruesísimos y muchísimos que hablan de nuestro Señor Jesús, de cuándo vivió, de qué era lo que sucedía en la época en que Él vivía, de los evangelios usted los encuentra, de explicaciones de sus palabras. Hay libros y libros y libros en cantidades acerca de quién, de nuestro Señor Jesús. Tantos que una persona en vida quizás no pueda leerlos todos, pero hay muchísimo. Y conocer a Jesús, alguien puede pensar que se refiere solamente a los aspectos intelectuales y sensoriales. Entonces conocer es a través de los sentidos. Yo olfateo, yo palpo, yo degusto todo esto, oigo, para tener en mi mente una imagen de lo que es Jesús. Y alguien puede pensar que ese es el conocimiento, y ciertamente sí. Como cristiano tú debes conocer de nuestro Señor Jesús. Como cristiano, las palabras que nuestro Señor Jesús pronunció deben ser las palabras que nosotros entendamos, escuchemos, conozcamos en todo momento y todo tiempo. Eso debe ser algo que debe estar en ¿quién? En nosotros. Eso. Pero también va más allá, porque así como la fe no es teoría, el conocimiento tampoco es teórico. De nada sirve que tú hables de Jesús y que digas todo lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, y que tú sepas todas las cosas acerca de Él, si tu vida no lo manifiesta. Porque eso es conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Una transformación total de la vida. Dice ahí: hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto, un varón completo. Pues eso, ¿cómo se hace? Conociéndolo a Él. ¿Y cómo se evidencia que tú conoces a Cristo Jesús? Cuando tu vida es transformada y te pareces a Cristo Jesús. No es teoría, hermano. No es teórico, no es un asunto de intelectuales, no es un asunto de profesores o de doctores que están allá escribiendo artículos y cosas de Jesús. No, es un asunto de gente que lo conoce aquí, pero aquí lo lleva a la práctica y los demás lo ven. Eso es conocer a Cristo nuestro Señor. Esa es la tarea que tú tienes, esa es la meta. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. El apóstol Pablo está hablando y termina, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y entonces Pablo está diciendo algo importante. Nosotros todos miramos la gloria ¿de quién?
del Señor. ¿Cómo miramos la gloria del Señor? ¿Cómo tú puedes mirar la gloria del Señor? Pues hermano, solo hay dos maneras: o que el Señor Jesús venga y nos muestre su gloria, o que tú la encuentres en la Escritura a través de todo el testimonio que tenemos de Él. Y entonces cuando tú lees, por ejemplo, Filipenses capítulo 2 versículo 5, que dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo obediente, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo y fue a la cruz, murió. Entonces cuando tú lees eso, tú estás viendo la gloria de Cristo Jesús, de nuestro Señor, que claro, podemos pensar, es una luz brillante. Pues sí, también, pero no, tú la estás viendo en la práctica. ¿Cómo es la gloria de mi Señor Jesús? Que siendo Dios, no se aferró a eso, no le importó, y antes vino a humillarse, y humillándose se sometió a la muerte de cruz. Tú estás viendo la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios: miramos la gloria y somos siendo transformados de gloria en gloria. Y entonces cuando tú ves la gloria de Jesús en Filipenses, tú empiezas a pensar: ¿yo tengo algún motivo para ser orgulloso? Si yo soy creyente, tengo que hacer lo mismo que hizo mi Señor Jesús, que se humilló. Siendo Dios, le hacía caso a María. Siendo el creador de todas las cosas, le hacía caso a José. Entonces tú reflexionas en eso y eso va a cambiar tu vida, porque tú dices: no importa quién yo sea, yo no tengo que ser soberbio, y tengo que aprender a obedecer, tengo que aprender a someterme, tengo que bajarme de mi posición, no importa cuál sea, porque yo tengo que ser un siervo. Y tú estás siendo transformado. ¿Me estás prestando atención? Esa es la manera en que nosotros somos transformados. Y hay alguien que nos ayuda ahí. Termina el apóstol Pablo diciendo: ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Claro, nosotros miramos la gloria de Jesús y somos transformados de gloria en gloria, pero ¿quién nos ayuda en ese proceso? El Espíritu Santo. Aleluya, porque no estás solo. Tú no estás solo en esa tarea. Si estuviéramos solos, no, ya podíamos decir que perdemos acá. Pero no, estamos acompañados y el Espíritu Santo opera en nosotros, y de repente lo que a ti te parece imposible, tú tienes ahora la capacidad de hacerlo. Y entonces somos más como ¿quién? Como nuestro Señor Jesús. Así es que tú ves la gloria de Jesús, y así es que tú demuestras que realmente lo conoces, porque ese conocimiento, vuelvo a repetir, no es algo que está en tu mente, no es una cantidad de libros que tengas en la biblioteca, es cómo tú vives. Es como eso que Él hizo transforma tu vida. Mire, tan importante es esto que nuestro Señor Jesús ni siquiera Él en sus discursos terminaba o pensaba en un conocimiento intelectual. Mateo capítulo 27 versículo 24 ha terminado el sermón del monte. Ya esa es la conclusión, y antes de la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca, usted la conoce, y el otro que construyó la casa sobre la arena, él dice unas palabras interesantes. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, y ese oír pues implica oír, escuchar, entenderlas, comprenderlas, pero él no se queda ahí, dice: y las hace. Cualquiera pues que oye estas palabras y ¿qué? Porque es que el secreto no está en oír. Tan bonito que el Señor Jesús habló en el sermón del monte, no, que amar a los enemigos, eso es chévere, pero yo no lo voy a amar. ¿Cómo uno va a amar al enemigo? A ver, si al enemigo se supone que hay que odiarlo, cuando el Señor Jesús dice que hay que amarlo. Porque es que el punto no es que tú sepas lo que debes hacer, sino que lo hagas práctico en tu vida. Ese es el verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces nuestro Señor Jesús no solamente está preocupado porque entiendas cosas de manera intelectual, sino porque las vivas, porque las apliques en tu vida. Ese es el verdadero conocimiento. Y en tercer lugar, quiero que mires cuál es la meta. Entonces dice ahí el versículo 13 de Efesios capítulo 4: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 2 puntos: a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es teoría ser cristiano. Escucha eso. Lo tercero que quiero que escribas ahí en tus notas es que ser cristiano no es una teoría. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Ser cristiano es día tras día luchar para parecerme más ¿a quién? A Cristo. Eso es ser cristiano. Si tú no estás comprometido en eso, estás perdiendo de perspectiva a qué te ha llamado Dios. Si tú no estás comprometido firmemente en cada día ser más como Cristo, estás como ese empleado que entró a trabajar y le están pagando el sueldo y no sabe qué es lo que tiene que hacer. No sé. Estás perdiendo años valiosos en tu vida, estás perdiendo tiempo. No estás viendo cómo las relaciones y cómo todo lo que sucede a tu alrededor en realidad te está llevando a ser más como ¿quién? Como Cristo. Estás perdiéndote la obra de Dios en tu vida. Y ese es el milagro más grande, que tú venías de ser quién sabe qué clase de persona, pero por la obra de Él, a través del Espíritu Santo, tú cada día estás siendo más como ¿quién? Como Cristo. Y cada día eres mejor. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Porque es que, hermano, si tú te pones a pensar en tu pasado, en lo que eras, y ahora compruebas lo que eres, vas a decir: Dios me ha sacado hoy de una situación. Y es que hasta la cultura me la cambió porque aprendí a comer, dicen algunos. Ni sabía hablar. Y en algo tan simple, mire, que a mí me impresiona, es ser cristiano, verdaderamente cristiano, te ayuda a crecer a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque para ser cristiano tienes que aprender a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro, entonces toca leerlo, y además no solo leer, hay que comprender. Así que desarrollas tus capacidades mentales. Hasta en eso crecemos, y ya no eres una del montón que no le gusta leer, no, porque yo quiero conocer de Dios, leo esto y aprendo, y me esfuerzo en comprender cosas que a primer vista no son tan fáciles. Hasta cosas esas tan simples, Dios las empieza a hacer en tu vida. Pero la transformación que hace en tu familia, la transformación que hace en tu temperamento, la transformación que hace en tus sentimientos, en tus emociones. Gente que luchó con la amargura porque fueron maltratados, abusados terriblemente, cuando llegaron al evangelio, esos sentimientos cambiaron y han podido inclusive amar a sus enemigos y hablar de sus experiencias sin dolor, y las utilizan para ayudar y servir a otros. Eso es un milagro, hermano. Y te estás pareciendo tú cada día más ¿a quién? A Cristo Jesús. Cada día estás siendo más como Él. ¿Y qué es un varón perfecto? La palabra perfecto en el idioma original es a un hombre completo. ¿Qué es eso de un hombre completo? El mundo habla de una persona completa, una persona que está realizada a nivel personal, y a nivel personal entonces se habla de los sentimientos, o sea, la parte afectiva, de la parte emocional, las relaciones. Se habla de una persona realizada también a nivel personal, físicamente está bien, de salud y en todos los aspectos. Entonces se habla de tanto peso, se habla de esas cosas. El mundo dice eso. Y a nivel profesional es la otra parte, es que una persona realizada es que no solamente emocional, afectiva y corporalmente está bien, sino que también lo profesional, lo intelectual. Es una persona exitosa. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, ¿qué es una persona exitosa? Lo encontramos en un nombre, en una persona: Cristo. Y si tú quieres ser un hombre y un varón completo, una mujer completa en todo el sentido de la palabra, tienes que ser como ¿quién? Como Cristo. Ese es, y nuestro Señor Jesús es el que tiene el pleno conocimiento de todas las cosas. No hay nada secreto ni oculto para Él. Desde las simplezas como las matemáticas. Alguien dirá: pastor, matemáticas, eso no es tan simple. Pero desde esas simplezas hasta los misterios más recónditos de la voluntad de Dios, los conoce nuestro Señor Jesús, y tú los puedes conocer también. Pero también la integridad, la vida perfecta, la ética, la perfección. Sin pecado vivió en medio de este mundo. Tú tienes que ser como Él, completo, íntegro. En tu matrimonio,
En tus relaciones con los amigos, los hijos con los padres, tienen que reflejar ¿a quién? A Cristo. Cuando estás trabajando, tengo que reflejar a Cristo. En mi mente y en mi corazón, cuando nadie me ve y puedo hacer lo que yo quiera, ahí también tengo que reflejar a Cristo. Eso es conocerlo a Él. Eso es tener unidad de la fe. Eso es enfocarnos a ser un varón perfecto. Y entonces, hermano, ¿para qué somos cristianos? ¿Para salvarnos del infierno? Claro que sí, amén. Pero no es solamente eso. Eres cristiano y Dios te ha liberado y te ha rescatado para que vayas más profundo en un cambio y una transformación de tu vida. Nosotros tenemos un lema aquí y usted lo encuentra en ese muro: cambia tu vida, aprende a vivir. ¿Y cómo tú cambias tu vida? Cuando vives como Cristo, y tienes que aprender a vivir como Cristo. Y tu vida será diferente. Y no solamente te habrás librado del infierno, sino que en esta tierra, en este mundo, podrás tener un matrimonio de esos que son envidiables. Podrás tener unos hijos de esos que son, ay, mire esos hijos tan bonitos. Podrás tener un trabajo, una empresa, una vida de tranquilidad, de paz en medio de todas las vicisitudes y tormentas y complicaciones que existen. Tú podrás tener la certeza de que Dios está contigo y va a ser claro. ¿Sabes? Ese es el secreto del gozo del cristiano. Que el cristiano sobrepasa por encima de las tormentas, por encima de las dificultades, no porque no hayan, sino porque él entiende: esto lo usa Dios para formarme a mí. Esto es normal y yo estoy tranquilo porque Dios me guarda. Y entonces él recuerda Romanos 8: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermano. Joven, es que no sé qué hacer con mi vida, es que no sé qué hacer. Aquí está un camino, el mejor. Esfuérzate en ser como Cristo. Y te lo aseguro, te lo garantizo. Vas a tener una vida profesional, una vida relacional exitosa, porque estás reflejando a Cristo. Y cuando estamos con Él, todo va bien. Amén. Esposos, es que mi matrimonio, es que no sé qué, reflejen a Cristo. Esposa, esfuérzate por reflejar a Cristo en tu matrimonio. Esposo, esfuérzate por hacer exactamente lo mismo y vas a ver cómo Dios empieza a hacer un milagro en tu matrimonio. Y ahí sí van a comer perdices y vivir felices. Amén. Los que son dueños de empresa, esfuércense por ser jefes, patrones que reflejan a Cristo. Esfuércense, háganlo. Y van a ver cómo sus empresas van a ser bendecidas, cómo sus empleados van a querer hacer las cosas porque dicen: es que aquí es diferente, aquí es distinto. Porque a eso estamos llamados. Amén. Póngase en pie, por favor. Qué bendición que tenemos un camino a seguir, una meta a la cual llegar. Sabes, hermano, yo pues le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida, pero a veces uno no sabe ni cómo es que vive ni para qué vive, ¿no? Y uno dice: yo soy cristiano, pero no sabe ni qué es lo que significa eso. Y ahí en medio de todas esas cosas, de su ignorancia, Dios en su gracia lo va guiando. Y bueno, aquí estamos, aleluya. Pero ahora que la palabra de Dios y el conocimiento, la revelación ha llegado a tu mente, ya sabes a qué debes enfocarte, ya sabes en qué debes trabajar, ya sabes cuál debe ser la ambición de tu vida.
Yo tengo que reflejar a Cristo en lo que hago. Y vas a ver milagros en tu vida, vas a ver milagros, vas a verlos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas esta mañana. Gracias porque tú nos muestras qué es lo que debemos hacer. Y sobre todo tú nos ayudas en esa tarea de lograrlo, de alcanzarlo. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender que no es solamente el conocimiento intelectual que tenga, no es solamente el conjunto de doctrinas que yo pueda recitar sin equivocarme, sino en realidad es mi vida, cómo yo vivo, cómo yo reflejo a los demás lo que hay en mi corazón. Ayúdame a entender que conocerte, Señor Jesús, es transformar mi vida para hacerla semejante a ti. Ayúdame a entender esto, Señor. Yo tengo que ser un varón perfecto, un varón completo, conforme a tu medida. Y tú estás trabajando conmigo, tú me estás ayudando en esto. Gracias, Señor, por favor, gracias. Gracias. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, por favor. Ayúdanos. Que hoy sea un nuevo comienzo, un momento para iniciar aquellas cosas que no hemos hecho correctamente. Que hoy sea el momento para marcar, Padre Celestial, un punto de inflexión en donde vamos a reflejarte a ti, en donde vamos a mostrar tu gloria, en donde el mundo verá lo que tú has hecho en nosotros, porque nos esforzaremos, Señor, en reflejarte a ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso, hermano.